Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo, como siempre, nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos reflexionando en estos momentos el capítulo 12, pero toda una sección muy interesante, muy importante, que nos lleva a entender cuál es esta teología, cuál es la preocupación de la comunidad dentro de su contexto histórico. Nosotros estábamos viendo cómo se divide esta sección, ¿verdad? El reino del Espíritu en la vida de los hombres, que va desde el 12:13 hasta el 18:34. Entonces veíamos que la primera partecita del 12:13, que va hasta el 13:9, nos habla un poco de la riqueza del mundo y la riqueza del reino que se oponen. Véalo esa que se añade. Entonces, qué difícil que es poner la riqueza del reino de Dios con la riqueza que nosotros tenemos en un sentido material. ¿Y esto por qué? Y porque justamente después el evangelista nos irá mostrando y nos irá diciendo que con mucha facilidad somos avaros, es decir, somos muy mezquinos y después también somos angurrientos. En síntesis, el evangelista nos quiere decir que somos bastante egoístas. No llegamos a comprender que todos los bienes de la naturaleza, los bienes que el Señor nos ofrece, siempre son bienes para el servicio, ¿verdad?, del hombre, el servicio de la humanidad, el servicio de la comunidad. Pero sin embargo, nosotros muchas veces quedamos muy encerrados en nosotros mismos. La propuesta del Evangelio, por lo menos, es una propuesta de apertura, una propuesta que nosotros podamos hacer lo más que se puede en el sentido de ofrecer, ¿verdad? De ofrecer lo nuestro, de dar lo nuestro, de generar recursos incluso, ¿verdad?, con las cualidades y riquezas que el Señor nos da, pero siempre en favor de la comunidad. Bueno, esta entonces es la primera partecita que nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo. Luego tenemos una segunda partecita que es el capítulo 13, del 10 hasta el 15:32. Al mismo tiempo, el reino que buscamos con todo nuestro esfuerzo es algo que no puede merecerse. Y entonces nos va presentando en toda esa partecita que este reino de Dios verdaderamente que nosotros hemos conseguido de parte de Dios o que el Señor nos ha regalado es un don tan grande que
por nuestras propias fuerzas o por quienes somos nosotros. Este reino es un don, es un regalo. Tenemos que mirarlo de esa manera. El poder de su riqueza radica precisamente en que es un don gratuito, un perdón ante el que nunca podemos presentar nuestra exigencia. Es un bien que proviene de Dios, ¿verdad? Entonces esta es la segunda partecita dentro de esta gran sección. Luego viene un tercer elemento que se nos presenta, que va del 16.1 hasta el 17.19. Volviendo de algún modo al tema previo, Lucas centra el quehacer de nuestra vida en un hacerse violencia por el reino de los cielos. Violencia por el reino de los cielos. Solamente aquellos que verdaderamente están convencidos, aquellos que verdaderamente se ponen en el camino del Señor, aquellos que entienden cuál es la fuerza de este Dios que nos quiere tanto, que nos ama tanto y ahora nos ofrece el reino de Dios. Para conquistarlo necesitamos, y ahí a eso se refiere, hacerse una violencia por el reino de Dios. Seguir al Señor, solamente los fuertes, solamente los decididos, solamente los que se ponen la pila, porque el que no hace su camino, el que no toma la cruz cada día y le sigue a Jesús, evidentemente que no podría hacer este camino. Después del 17:20 al versículo 37, Lucas se detiene en el tema del cuándo, porque entero vetea por ando. Aracaícola uta la reino de Dios. Aracaícola yagüere comítala al reino de Dios. ¿Viste? Siempre entonces como una espera, como un proyectarse, como un futuro. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? La respuesta de Lucas no se refiere a una respuesta cronológica. Es estilo protestante, ¿verdad? O sea, la interpretación protestante, lastimosamente, que destruye, ¿verdad?, la exégesis cristiana en realidad. ¿Por qué? Porque no se refiere al tiempo, el cuándo vamos a tener. Y esa es una influencia, atención, que también entre nosotros, justamente por todas estas interpretaciones, nosotros como que pensamos. Y mucha gente me dice, padre, parece que ya estamos por llegar al fin del mundo, ¿viste? Todo lo que está sucediendo, ¿viste? Nunca sucedieron estas cosas, ahora está sucediendo. Nada, el Evangelio nunca, ni los libros apocalípticos te escriben de una cuestión cronológica. Para ellos verdaderamente el escatón es la presencia del Dios en medio de nosotros. Dios ya está. ¿Qué quiere decir entonces? Que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que somos nosotros entonces los responsables de vivir ahora, aquí y ahora, en medio de nuestra comunidad, esos valores y esos principios. El Señor ya vino, el Señor ya está, el Señor seguirá estando. Dependerá de nosotros. O sea, con los principios y valores, para que podamos vivir lo que Él nos propone como realización y planificación del reino de Dios. Eso significa, ¿entienden? Entonces el cuándo no es tanto, ¿verdad?, en el sentido cronológico, sino en el sentido de una actitud del cristiano y de hacer presente ya aquí ahora, en este momento, la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tu sociedad. Luego, en el 18, y aquí va a terminar, del 1 al 30, todo eso conduce una vez más a la dimensión de profundidad del reino que solo en la oración se puede vislumbrar de alguna forma. Es don y no exigencia de la vida. ¿Qué significa esto entonces? Que solamente con la oración, decíamos, si hablábamos de la oración, va a enseñar ya esa cara, la cuestión de la oración. La oración puede ser el elemento, ¿verdad?, que nos entusiasma y es un medio, decíamos, que nos conduce, que nos lleva de un lugar a otro. Y lo poníamos como si fuese un vehículo. Pero entonces la predisposición de quién es. Es una predisposición del cristiano. Ñande la ñañe sensibilizaban. Ñande la ñande puacanibana lleva peñande yararenonde. Peñañe moinojina. Peñande yara y cuando emanyandeja peñande yara y ñande na ape ame emande. Entonces
de acuerdo a tu sensibilidad, de acuerdo a lo que nosotros estamos entendiendo y viviendo de lo que el Señor nos está proponiendo. Si nosotros no damos ese paso, si nosotros no hacemos ese camino, entonces va a ser muy difícil ciertamente que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Y más aún en esta dimensión de que Dios viene a liberarnos, a salvarnos. Si es que no hay de parte de nosotros una respuesta. La respuesta solamente la vamos a dar cuando nosotros estemos sensibles, sensibilizados. Entonces dice, inañas enduyas, esa peñan de yarañe, va a poyerureñan dejan, va a esa peñan de jacoba en ayema. Opearireñan de ica tutaya poma peñan de yara yerureñan de. Y entonces todos estos elementos nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros para que demos también ese paso de santidad hacia el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Volodymyr Barbikovich huye en coche de Ucrania con su mujer y sus 3 hijos tras la invasión de Rusia. Se refugian en Cracovia, Polonia. La cola de coches en algunos puntos de la frontera entre Ucrania y otros países suele ser de entre 20 y 30 kilómetros de largo. Hay veces que la longitud es incluso mayor. La gente espera más de 24 horas. Uno de mis amigos estuvo alrededor de 50 horas esperando en el coche y otros amigos algo parecido. A pesar de la situación, siguen trabajando en remoto e intentando ayudar en la distancia. Así que parte del día intento trabajar y también me comunico con mis compañeros de la empresa para encontrar formas de ayudar allí en Ucrania. Estamos ayudando a la gente a trasladarse a Polonia o a trasladarse desde las regiones que van a ser invadidas a otras más seguras. Estamos intentando vivir de la manera más normal posible en estas condiciones. A pesar de estar a salvo en Polonia, les gustaría volver a su país lo antes posible. Por supuesto que echamos de menos nuestro hogar y queremos volver a Ucrania cuando la situación sea más estable. Al principio mi hermano también vino con nosotros, pero después de unos días decidió volver a Ucrania porque quería ayudar y servir al país. Su historia es semejante a la de centenares de miles de personas que han tenido que huir de su país. La última crisis de refugiados que hubo en Europa fue provocada por la guerra de los Balcanes en la década de los 90. Caritas Polonia y Caritas Spes Ucrania están ayudando como pueden a la avalancha de cientos de miles de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania. Las personas están desplazándose, la mayoría de ellos están en camino hacia la frontera, algunas se han parado en algún punto del oeste de Ucrania y se están asentando por un tiempo, pero mucha gente está yendo a la frontera, suelen ser mujeres y niños que intentan cruzar. En una conferencia de prensa virtual organizada por Caritas Internationalis, Vyacheslav Ginevich describió la situación de las personas refugiadas en Kiev, diciendo que tienen pocas aperturas para adquirir suministros. Esto pasa a menudo en Kiev. También en mi casa tenemos 37 personas, niños generalmente, con madres, y tienen este lugar seguro en nuestra iglesia, en nuestra casa. Generalmente estas personas vienen de parte de nuestros vecinos y también tienen perros, tienen pájaros, gatos, así que tenemos un pequeño zoológico. Mientras tanto, en Polonia, Caritas trabaja incansablemente para atender las necesidades de los refugiados que se dirigen a la frontera. En la diócesis de Zamosko-Lukachów, por ejemplo, el personal y los voluntarios están preparando sándwiches y recogiendo otros alimentos. Los suministros se entregan en diferentes pasos fronterizos, como este, en Budomierz. Los gobiernos y organizaciones locales están instalando refugios temporales en escuelas y otras estructuras para ofrecer cierta protección contra el frío. Falta de todo para los refugiados que son de este lado de la frontera. En el lado polaco hay suministros, los del otro lado de la frontera son los que más carecen. Ya sabemos que en Lviv escasea el pan. También en estas ciudades vecinas se necesita de todo. Ropa de abrigo, productos para los niños, porque por quien más lo sentimos es por ellos. Caritas está pidiendo corredores humanitarios para hacer llegar los suministros a Ucrania, mientras la situación sigue evolucionando. ONGs, gobiernos locales, nacionales y personas están juntando esfuerzos comunes para ayudar a quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares en Ucrania. Questo frate francescano che fa lo speaker adesso
in polacco, ma lui è ucraino e i suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sottoterra per difendersi dalle bombe in un posto vicino a Kiev e lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui, accompagniamo tutto il popolo che sta soffrendo dei bombardamenti, i suoi genitori anziani e tanti anziani che sono nel sottoterra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo e grazie a te per continuare nel lavoro. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre,
es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en este momento importante en que reflexionamos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas. Estamos en este capítulo 12, ahí comenzamos, ¿verdad? Pero termina toda esta sección en el 18:34. Nosotros miramos entonces algunos otros elementos de líneas directrices. Esto me parece que es esencial para que veamos esta teología de Lucas en su preocupación, respondiendo a su contexto histórico, a la misma comunidad que reflexiona y que quiere comprometerse. Y entonces, al comprometerse, lo que está haciendo es también anunciar primero, dar a conocer, decir qué es lo que el Señor quiere y cómo tendríamos que nosotros estar moviéndonos. Lo primero es que en torno a Jesús se suscita ante todo la cuestión de la riqueza. Rico es el hombre que goza de fortuna sobre el mundo y corre el riesgo de fundar en ella su existencia. Ese es el rico. Entonces, de cuasei baebe ababewi, jaentese, jaentehuila huerecopá, jaoicuapa hoy. O sea, es autosuficiente. Y este es el pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5 en adelante. Jesús, sin embargo, no quita, Jesús no destruye nada con respecto a las riquezas. Las riquezas están ahí. Esa es la riqueza de Dios. Esa es la riqueza de la naturaleza. Y o sea, Jesús no viene a sacar nada. Jesús no viene a destruir nada. Jesús lo que se limita es a señalarnos el tesoro que se encuentra en el amor de Dios, el Padre. O sea, Jesús lo que viene es a encaminar, encauzar, darnos a entender. Ya yesapea, ya iguá, ya maña, ya jesha, ya venían de ya. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Y entonces Jesús no viene a darle también una patada, a destruir y a quemar todas las riquezas del mundo. No. Jesús viene y nos dice, ¿sabes qué? Qué hermoso es, e insondable, e infinito es el amor de Dios para con todos nosotros. Y este amor tan grande, insondable de Dios para con nosotros, es lo que tenemos aquí. Esta es la riqueza. Entonces, yay puru bonakena, hayay puru kuakena, hanike penderesaraite. Esto no es de ustedes y esto no es para ustedes solos. Esta es de la comunidad, esta riqueza. Y además, esta riqueza permanecerá y tú pasarás de remanota. La riqueza no. La riqueza seguirá siempre
como un don de Dios que permanecerá siempre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es también ser generosos como Dios, también donarnos, generar. Y por eso que tenemos que descubrir también nuestra vocación. Entonces, vamos a las cosas más concretas, ¿verdad?, de una vocación, porque justamente la palabra vocare está viniendo de eso. Vocare quiere decir llamar. Entonces, eres en tú. Entonces, como que te llama la atención y vos te quedás ahí atento a quién me llamó, quién me gritó. Vocare, vocación, de ahí viene. Y entonces, queridos amigos, cuando nosotros entendemos esto, entonces ahora también decimos, ¿cuál es mi vocación? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y siempre, siempre, siempre la vocación será en función de la comunidad. Siempre Dios nos da a cada uno de nosotros una vocación específica, pero que tiene que estar al servicio ¿de quién? De la comunidad. Y ahí está entonces la riqueza, queridos hermanos. Esta es la verdadera riqueza de Dios para con nosotros, que tenemos que entender y que tenemos que ponernos verdaderamente con ganas de ofrecer algo a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y entonces por eso te está diciendo que lo importante es que nosotros nos demos cuenta que Jesús no viene a destruir las riquezas, al contrario, viene a decirnos: ustedes tienen que producir mejor, hacer mejor las cosas. Y así se limita a señalarnos el tesoro que se encuentra en el amor de Dios, el Padre, en el camino abierto hacia la altura, es decir, que es el reino. Saber que Dios tiene y nos concede ese tesoro es el principio y fundamento de la vida. Saberlo implica al mismo tiempo descubrir que nuestro ser, es decir, nuestra propia vida, nuestro ser, nuestra riqueza de la tierra, es un servicio. Descubrir que nuestra riqueza, lo que nosotros somos, es una riqueza para servir. Ñañe moyana, llevañame eva en añan de la pisacuera, peñan de yaraboy, ojecuaboba y peñan de ñame, ojecuaboba y peñan de tebe, hamba isha guapa ñande. Pealle guapa no lleva, va isha guapande, va isha guapa cogente coa. Va para lo que cojan va para peñan de yara o me emiva y cuello pea lleva. Hamba ereñandeña por andupea. Porque justamente en la medida en que nosotros sabemos, va isha guapa ñande, jamás bañande, entonces sí vamos a decir, el Señor me dio esta cualidad porque esta es la cualidad que mi comunidad necesita. Esta es la cualidad y la riqueza que mi familia necesita. Upea la she cuabo ganas apea la she me ana ser pisacuerme. Upea la she amosaran viva en dónde, en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo, allí donde me encuentro. Porque lo que cada uno de nosotros tiene solamente lo tenemos nosotros. Esta es la gran riqueza, ¿verdad?, de parte de Dios. Qué lindo que es. Cuando uno se siente como, se siente hijo, se siente pertenencia de Dios, llamado por Dios para ofrecer también un servicio a los demás. Volvemos con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos nosotros en este tema tan lindo, tan interesante de San Lucas. Aquí hablamos sobre las riquezas, pero se dan cuenta que no son simplemente unas riquezas materiales, sino que es una riqueza de la vida, de quién es el hombre. Va peñan de yara o peñan de ñeame, peñan de corazón, peñan de tepe, peñan de acame, peñan de aputume, ya me janguaichan de la pichacuera, bebé. Y ahí, una vez que entendamos eso, ciertamente que todo lo demás, y hoy peñan de yara, se dará por añadidura. Pero para eso hay que entender, Muchas veces vivimos muy desviados nosotros, ¿verdad? Vamos detrás de cosas muy secundarias. Entonces hay un segundo elemento que Lucas aquí insiste. La riqueza nos conduce al tema del trabajo y de la gracia. La riqueza nos conduce al tema del trabajo y de la gracia. Es decir, estamba eñan de yahuereco, estamba eñan de yarome eñan debe, alleva. Pero maena, ahí está la pregunta ahora. Maena peñan de yara o me eva y cuese jamba eri la sea güere cojino pea. Va eva yapota y shuwi. Ahí está, el trabajo. Tengo que producir. Parábola del talento. Te he dado tanto. ¿Cuánto produjiste? Y luego de la gracia. Porque la gracia, gratia, gratis. De ahí viene la palabra gratis. Hago gratis. Gratis quiere decir gracias, gracia quiere decir regalo, dom. Oñeme vaekwe debe. Daja dere airu pivelan dere huerecobea. Upean de huereco porque ñan de yaran de ju. Jaume en debe dere juve. ¿Entienden? Esa es la gratia, gratis, gracia, se dice después, ¿verdad? Y bueno, ante la gracia de Dios que nos despierta, la exigencia se convierte en un inquieto conquistar del reino. Conquistarlo con el riesgo de la vida. Buscarlo en el esfuerzo que no cesa. Pero tan pronto como nos fijamos en el esfuerzo, tenemos que volver hacia la gracia. Es decir, descubrir que todo lo que somos y buscamos nosotros es un don del cielo. Ahí está. Todo lo que somos y buscamos es un don del cielo. Ñande yara o me ñande hina lleva ñande yara o kwabo ñande hina ñande yara o kwame hina ñande home ñande bebé. Y entonces esto nos sitúa en el centro de una inmensa paradoja. Por un lado, se nos manda a trabajar sin freno, es decir, hay que trabajar, hay que producir. Por el otro se nos dice que en todo está la gracia. Esta es la gran riqueza, ¿verdad? La paradoja, como dice aquí. Una cuestión paradójica. Ahí dice la paradoja.
ella debe otro yapojón. Y entonces voy a decir, va, la yapota, péate y copea. Es una paradoja. Es como una contradicción. Porque por una parte te está llamando al trabajo. Al trabajo. ¿Qué quiere decir trabajo? Trabajo quiere decir, ahí está lo que les dije, las parábolas del talento. Te di 3 talentos, te di 2 talentos, te di 1 talento. De pearemos va a pona. Hande upea. Laremba a pono. Catuete. Ewerecota los beneficios y los frutos de ese trabajo. Entonces en la vida espiritual apliquemos. Si somos cristianos, el Señor nos dice de pearemos va a pona. Esa gracia que yo te he dado, peanderemos va a pona. Bueno, podemos decir, sí, Señor, allá pota vea. Añe pia ambaitete y catujanmecha agüeruja ayapo. Pero sin embargo, queridos hermanos, no termina ahí, ¿verdad? No es solamente un trabajo y un esfuerzo personal, sino que también después el hecho de darle la posibilidad, ¿verdad?, a otra persona, a otra corriente, a otro pensamiento. Es entonces lo que nosotros le llamamos el universalismo, es decir, te doy la posibilidad. Entonces ahí entramos y Lucas poco a poco después irá entrando también en este tema que es maravilloso, ¿verdad? Que sea el tema de la universalidad. Entonces somos nosotros, queridos hermanos, con el trabajo, como decíamos, quienes tenemos que ir descubriendo quiénes somos y qué buscamos. Y todo esto que recibimos, ahí nos damos cuenta, la segunda partecita, y entendemos que había sido todo es gracia. Todo es gracia. El Señor se nos ofrece así abiertamente a todos. Esto nos sitúa en el centro de una inmensa paradoja. Por una parte, se nos manda a trabajar sin freno. Ella pona. ¿Querés conquistar el reino? Ella pona. Es una paradoja. ¿Por qué? Por el otro se nos dice que en todo está la gracia, que todo es gratis, que todo es gracia. Y entonces uno se queda así como pensando, pero va, épico coa. O tengo que trabajar, esforzarme para conseguirlo. Entonces ahí nosotros creemos y pensamos que lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho, haciendo todo, entonces viene a ser para nosotros como que yo lo conseguía, ¿no? Si llegó la papa. Y entonces viene la paradoja, viene y te dice, no, pero atención, en realidad todo es gracia. Incluso ese esfuerzo, esa lucha, eso te viene de Dios. Entonces tenés que agradecer gratis, gratia. ¿Por qué? Y porque justamente fue el Señor quien te ha hecho así. Fue el Señor el que te ha dado todo. Y vos tenés que reconocer eso. Ahora, para tenemos que resolver esta contradicción, esta paradoja. Es necesario que sumemos a un nivel más alto. Tenemos que subir a un nivel más alto para entender esta paradoja. Que veamos el problema desde un plano de amor y de confianza. Descubrir ese clima que nos abre al camino tal y que es esta una exigencia. Bueno, esta es entonces la otra partecita, la segunda parte, en donde decíamos que la riqueza nos conduce al tema del trabajo. Por una parte, tenemos que esforzarnos para conquistarlo. Y por otra parte, al tema de la gracia, porque decimos que todo al final de cuentas es gracia. Y por último, el tercero, como una síntesis colofómera. Con esto desembocamos en la oración. ¿Se acuerdan que hablamos de la oración? Pero la oración como medio, como vehículo que me lleva, me da fuerza, me entusiasma. No desanimarse. Recen sin desanimarse. Porque eso quiere decir, vamos a sensibilizarnos. Si nosotros no somos gente de oración, no nos vamos a sensibilizar con nadie. Debigo yagua pirulla, debigo embaracayabare, o lo que sea.
no te vas a sensibilizar con nadie. ¿Por qué? Y porque justamente el tercer elemento es la oración. Y la oración significa hacer un camino ¿de qué? De unión con Dios. Y la unión con Dios, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos a través justamente de este comprometerse con los demás. De esto que nosotros estamos aquí en este momento entendiendo, que es un trabajo empeñoso, pero al mismo tiempo siempre será una gracia, es decir, un regalo, un don de parte de Dios. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos, lo que vamos reflexionando y viendo. Por lo tanto, con esto desembocamos en la oración continua, la oración insistente. En todo el camino presupone Lucas que la vida de los hombres se concentra en la oración. Una oración que se desliga de los grandes gestos. Se libera sobre todo de ¿qué cosa? De los hechos aislados y las lleva a iluminar nuestra existencia desde el reino. Iluminar nuestra existencia desde el reino. Esa oración no se aprende con palabras ni milagros. No valen los discursos. Es preciso venir hacia el camino. Preciso venir hacia el camino. Dejar todo y existir en el misterio de Jesús, el Cristo. Las páginas que siguen a continuación, ¿verdad?, de todo esto, con repeticiones y ambigüedades, no tienen más sentido que ayudarnos a entender este proceso. Bueno, queridos amigos, esto me parece que es realmente fenomenal en esta quinta partecita, el quinto apartado que abarca bastante, el capítulo 12 hasta el capítulo 18, 34. Entonces, vamos a mirar un poco lo de el reino, riqueza y vigilancia. El reino, riqueza y vigilancia, ¿verdad? Después, mirar también el don del reino y la respuesta humana. Y así entonces, Lucas nos va presentando esta teología hermosa, maravillosa. Solamente como un enunciado, nosotros decimos en esta parte el reino, la riqueza y la vigilancia. Reino, riqueza y vigilancia. Punto de partida, se presenta aquel oyente que le pide a Jesús que se convierta. Un abogado defensor para todo lo que aquí Lucas está queriendo mostrar que es Dios Padre. Ese defensor, ese que está a nuestro lado. Entonces ya dijimos hace rato también la oración, sensibilizándonos nosotros mismos entendemos que tenemos que llamar a Dios. Pero viste que entonces tenemos bien metidos, bien fijos. Queridos amigos, seguimos enseguida con más antiguo no. Queridos amigos, seguimos enseguida con más Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos presenta la Iglesia el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 30, de los versículos 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Hemos iniciado este tiempo de Cuaresma y estamos haciendo nuestro camino, que siempre es un camino de purificación. Recordemos, queridos hermanos, que Ñande Yara llevome Eva desde la Navidad, desde su nacimiento, una manifestación grande que es justamente su presencia en medio de nuestra historia. Pero Ñandeko han ayepa desde el momento del bautismo, esa manifestación para cada uno de nosotros. El reino de Dios en medio de nuestras familias, de nuestras comunidades. Este tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma quiere decir un tiempo de penitencia, un tiempo de purificación, de entendimiento de su palabra para poner en práctica lo que Él mismo nos pide en su Evangelio. De dos posibilidades. Estás parado entre el bien y el mal. Es como en una horqueta de un camino. Andere decía, moto para yapita, hacia el bien o hacia el mal. Eso queda en tus manos. Pero Ñande Yara Ñande, la ya pono ve por acá tu esté, atajande arorita. Pero la ya pono el mal, que tu esté indere ñanduta, llevare ñanduaita, opeala y idea. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para el Señor, que nos bendiga, que nos ilumine y sobre todo que podamos tomar una decisión verdadera, la buena, en nuestro camino de vida espiritual. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos.
Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo muy interesante, o mejor dicho, ahora hicimos un colofón, ¿verdad?, donde entran 3 elementos. El primero era la cuestión entonces de la riqueza, encontrarse frente al Señor, pero la riqueza que siempre está al servicio de la comunidad. Lo segundo es el trabajo por una parte y la gracia, es decir, tenemos que esforzarnos también en nuestra vida espiritual para ganar el cielo, decimos nosotros, ¿verdad? Cada uno tiene que luchar por perfeccionarse, así sean perfectos como su Padre, el cielo es perfecto. Bueno, pero al mismo tiempo entra este otro elemento que es justamente la gracia. Todo es gracia, es decir, todo lo que nosotros recibimos y todo lo que nosotros vivimos, al final de cuentas es gracia de parte de Dios. Bueno, y por último decíamos la oración. La oración es el vehículo justamente que nos une con los criterios y con los valores que nosotros estamos presentando para vivir
como cristianos comprometidos. Ahora nosotros queremos entrar con el capítulo 6 que encontramos. El capítulo 6 de nuestro estudio, ¿verdad? O sea, la sexta parte, digamos, de este estudio bíblico que hacemos sobre Lucas. El reino que es riqueza y vigilancia. El reino de Dios, que es riqueza por una parte, pero al mismo tiempo también es vigilancia, porque porque cuando nosotros comenzamos a flojear en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de Dios, ciertamente que entonces nos agobian tantas cosas del mundo. El reino de Dios, riqueza y vigilancia, ¿a qué se está refiriendo? Como punto de partida se presenta aquel oyente que le pide a Jesús que se convierta en abogado defensor para su hermano. Jesús no solamente le reclama eso. Jesús no solamente le va a decir a este que le está diciendo, bueno, Señor, por favor, ayúdame para que podamos repartir bien y me dé lo que me corresponda, ¿verdad? Con respecto a la herencia. Jesús no solamente ha rehusado, Jesús no solamente dice, no Señor, le dice Jesús, yo no soy, sino que aprovecha también la ocasión y proclama, tengan mucho cuidado de no caer en la avaricia. Tengan mucho cuidado en no caer en la avaricia. No crean que por ser rico alguien es dueño de su vida como es dueño de sus bienes. Dueño, ¿verdad?, de sus vidas o de su vida. Y dueño de sus bienes. Quiere decir que ahora con los bienes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo esencial? Tu bien, que es la vida, o tus bienes, que son cosas externas que no vas a ni llevar contigo. No siento la existencia objeto de posesión como los bienes y riquezas de en este momento de esa riqueza de la tierra que se nos ha donado. Esta riqueza que nosotros tenemos de la tierra es necesario que los hombres pongan su libertad. Aquí encontramos entonces cómo el hombre tiene que actuar, cuál es verdaderamente entonces nuestra misión y nuestra función, en qué tenemos que concentrarnos y cómo tenemos que vivir, ¿verdad? ¿Cuál es? Escuchen primero una parábola, la que está en el 12, 16, 21. Un labrador, creyéndose dueño de todo lo que tenía, ¿verdad? Yo soy el que tiene todo, el que ahora produce muchísimo, lleva. Y entonces es como que casi medio ñacaitane donde bebe. Entonces el Señor le dice, escuchen primero una parábola. Un labrador, creyéndose dueño de su vida, al conseguir un año numerosos frutos, cuando se hallaba más seguro de su propia situación, la voz de Dios le dijo, necio, habrán entendido todo lo que yo les estaba diciendo, pero realmente les llama de esa manera, ¿verdad? O sea, muy duro. Pentendebio, te digo, no pentende. Y entonces, un labrador, creyéndose dueño, te dice luego, de su vida, se consagra un año. Bueno, cuando se hallaba más seguro de su propia situación, la voz de Dios le dijo, necio, vendrán mis amigos esta noche. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Van a venir por ti esta noche. Y entonces, ¿cómo vas a dar el paso? Porque vos estás poniendo toda tu confianza en lo que vos pensás que te pueda dar fuerza y te pueda salvar. Sin embargo, no. El Señor es el dueño de la historia, el Señor es el dueño de nuestra propia vida. Hoy, el evangelista San Lucas. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy, pero aún tenemos mucho aquí en este pasaje que decir. El Señor que nos quiere, el Señor que nos ama verdaderamente también, nos ayude a cada uno de nosotros a hacer un buen camino, sobre todo de formación bíblica. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.